Cuando sales en barco desde la costa este de Inglaterra hacia los Países Bajos, en algún momento cruzas por encima de un río. No lo puedes ver. El mar tiene 40 metros de profundidad en ese punto. El río lleva 8000 años muerto, pero está ahí, perfectamente preservado en el fondo del Mar del Norte, con sus orillas, su cauce, sus meandros, exactamente en la posición en que quedó cuando el mar subió lo suficiente para cubrirlo. El río no tiene nombre, tampoco lo tienen los bosques que estaban a sus orillas, ni los campamentos donde las familias volvían cada temporada a pescar en sus aguas, ni los senderos que conectaban esos campamentos con otros campamentos más al norte, donde el terreno era más alto y los ciervos eran abundantes. Nada de eso tiene nombre, porque nadie dejó documentos escritos. Las personas que vivieron en ese paisaje no tenían escritura. Tenían herramientas de piedra, embarcaciones de madera, conocimiento profundo del territorio que habitaban, y vidas que se desarrollaron durante miles de años en un país que hoy está cubierto por el mar. Ese país se llama Doggerlandia. Era más grande que Gran Bretaña. Conectaba lo que hoy es la costa este de Inglaterra con los Países Bajos, Alemania y Dinamarca. En su interior, la combinación de ríos, marismas, valles boscosos, lagunas de agua dulce y estuarios con abundante vida marina hacía de Doggerlandia posiblemente el mejor territorio de caza, pesca y recolección del norte de Europa en el período mesolítico. Los arqueólogos que estudian ese periodo creen que era el corazón de Europa en ese momento, el lugar donde más personas vivían, el lugar donde la vida era más fácil. Hoy está a 40 metros de profundidad y los pescadores que arrastran sus redes por el fondo del Mar del Norte sacan a veces, junto con el pescado, los huesos de los animales que vivían en ese territorio: colmillos de mamut, mandíbulas de rinoceronte lanudo, huesos de uro, el ancestro salvaje del ganado doméstico. Y junto a esos huesos, ocasionalmente, las herramientas que las personas que cazaban esos animales dejaron en el suelo: raspadores de sílex, puntas de lanza, anzuelos de hueso. Esos objetos no llegaron al fondo del mar en un accidente, no cayeron de un barco, estaban en el suelo cuando el mar llegó, y el mar los cubrió exactamente donde estaban. La existencia de Doggerlandia no era un secreto para la ciencia. Los geólogos sabían desde el siglo XIX que el Mar del Norte era un mar muy poco profundo, que había estado emergido en periodos geológicos recientes. Los pescadores traían objetos del fondo desde hacía décadas, pero fue solo en los años 90 y 2000, cuando las compañías petroleras que perforaban el lecho marino del Mar del Norte compartieron sus datos sísmicos con los arqueólogos, que fue posible reconstruir el paisaje completo. Los datos de sonar industrial, diseñados para encontrar yacimientos de petróleo a cientos de metros de profundidad, revelaron también el detalle del terreno a 40 metros, los cauces de los ríos, las colinas, los deltas, las lagunas costeras. Con esos datos, un equipo de la Universidad de Bradford construyó un modelo digital de 46.600 kilómetros cuadrados del territorio sumergido. Lo que ese modelo mostró fue un paisaje de una riqueza extraordinaria. Un gran río corría de oeste a este por el centro de Doggerlandia, alimentado por el Támesis desde el oeste y por el Rin desde el este, antes de desembocar en lo que entonces era el Atlántico Norte. Sus riberas estaban cubiertas de bosques de hayas, avellanos y robles. Sus llanuras de inundación eran terrenos de caza excepcionalmente productivos. Su delta era un laberinto de canales, marismas y playas donde la pesca era abundante durante todo el año. Las personas que vivían ahí no estaban sobreviviendo en condiciones difíciles, estaban viviendo bien, en uno de los ambientes más productivos que el norte de Europa ofrece. Los doggerlandeses no dejaron monumentos, no construyeron templos de piedra ni ciudades amuralladas, eran cazadores-recolectores del Mesolítico, lo que significa que su relación con el territorio era completamente diferente a la nuestra. No tenían propiedad fija, tenían rutas, seguían a los animales con las estaciones, conocían qué ríos tenían trucha en primavera, qué playas tenían focas en otoño, qué bosques tenían avellanas en agosto.
Ese conocimiento, transmitido de generación en generación durante miles de años, era su patrimonio más valioso. Y ese conocimiento estaba geográficamente localizado en un territorio específico que ya no existe. Las evidencias que los arqueólogos han podido reunir sobre cómo se vivía en Doggerlandia vienen de 3 fuentes. La primera son los objetos que los pescadores han sacado del Mar del Norte a lo largo de décadas. Herramientas de sílex cuidadosamente talladas, huesos procesados con marcas de corte que demuestran técnicas específicas de carnicería, arpones de hueso con dientes laterales para pescar, objetos decorativos que demuestran que estas personas no solo sobrevivían, sino que tenían tiempo y energía para crear arte. La segunda fuente son los modelos topográficos derivados de los datos sísmicos. Conociendo el paisaje, los arqueólogos pueden predecir con bastante precisión dónde habrían estado los campamentos, en las riberas de los ríos, en los puntos donde la pesca era accesible, en las elevaciones que daban visibilidad sobre las llanuras de caza. La tercera fuente son los sitios arqueológicos contemporáneos en las regiones costeras de Gran Bretaña, los Países Bajos, Dinamarca y Alemania. Las culturas que continuaron existiendo en las tierras altas después de que el mar cubriera Doggerlandia son culturalmente continuas con las que vivían en el territorio sumergido. Su tecnología, sus prácticas funerarias, sus patrones de asentamiento cuentan la historia de personas que eran los descendientes o los contemporáneos de los habitantes de Doggerlandia. La imagen que emerge es la de una población que pudo haber llegado a decenas de miles de personas en el periodo de mayor extensión del territorio, no una civilización urbana, no una cultura que construyó pirámides, pero una cultura sofisticada, bien adaptada, con profundo conocimiento de su entorno, con formas de organización social que funcionaban durante milenios. Uno de los objetos más extraordinarios que se han encontrado en el Mar del Norte es una pieza de madera tallada encontrada a principios del siglo XXI frente a la costa de Yorkshire. Tiene forma de plataforma y data de hace aproximadamente 10.000 años. Es la evidencia de que en Doggerlandia existían estructuras construidas, no solo campamentos. No sabemos para qué servía, pero su existencia cambia la imagen de los habitantes de Doggerlandia. No eran simplemente nómadas sin arquitectura, eran personas que construían cosas en madera que la acidez del suelo normalmente destruye. El problema de Doggerlandia como objeto de estudio arqueológico es que la mayor parte de sus evidencias más ricas están bajo 40 metros de agua y enterradas en el sedimento del lecho marino. Excavar ahí es técnicamente posible, pero extraordinariamente costoso. La mayoría de los proyectos de investigación trabajan con los objetos que el dragado accidental de la industria petrolera o de la pesca de arrastre saca a la superficie. Eso está cambiando. Los proyectos de instalación de parques eólicos marinos en el Mar del Norte han generado en los últimos años miles de muestras de sedimento del lecho marino, con las que los arqueólogos están reconstruyendo con una precisión sin precedentes la historia ambiental de Doggerlandia. Pausa rápida. Suscríbete. Ahora sí, lo que pasó después fue esto. Lo que pasó después fue lento durante miles de años, y luego, en un día, fue catastrófico. El agua no llegó de golpe, llegó durante generaciones. Llegó tan despacio que ninguna persona individual podía percibirla como un cambio en el transcurso de su vida. Lo que sí podían percibir eran los resultados acumulados. El campamento de verano donde los abuelos pescaban ya no era accesible porque el agua había subido hasta cubrirlo. La colina desde la que se cazaban los ciervos era ahora una isla rodeada de marisma. La playa donde se recogían mejillones había retrocedido varios kilómetros hacia el interior. El nivel del mar subía entre 90 centímetros y 2 metros por siglo durante el periodo de deshielo más activo. No es un ritmo que ningún ser humano pueda detectar directamente, pero en términos geológicos es una velocidad extraordinaria. Y para las personas que vivían en las partes más bajas de Doggerlandia, cada generación heredaba un territorio algo más pequeño que la generación anterior. Los doggerlandeses no esperaron a que el mar llegara a sus puertas. Lo que los arqueólogos ven en el registro material es el patrón de una adaptación continua.
A medida que las tierras bajas se inundaban, las personas se desplazaban hacia las tierras más altas, establecían nuevas rutas estacionales, aprendían a navegar los nuevos canales que el mar había creado donde antes había valles, incorporaban la pesca marítima a sus prácticas cuando el mar reemplazó los ríos y los lagos de agua dulce. Doggerlandia no desapareció de golpe, desapareció como desaparece un archipiélago cuando el mar sube. Primero las tierras más bajas se convierten en marisma, luego en laguna, luego en fondo marino. Las colinas se convierten en islas, las islas se hacen más pequeñas, eventualmente desaparecen. Alrededor del año 8200 antes de nuestra era, algo que no formaba parte de este proceso gradual ocurrió frente a las costas de Noruega. Un área del lecho marino aproximadamente del tamaño de Islandia se desestabilizó y se deslizó hacia las profundidades del Atlántico Norte en lo que los geólogos llaman el deslizamiento de Storegga. Fue uno de los mayores deslizamientos submarinos de los últimos 12.000 años. El volumen de material desplazado era tan grande que generó una serie de olas que los modelos contemporáneos estiman llegaron a tener entre 10 y 25 metros de altura en la costa noruega. Esas olas cruzaron el Mar del Norte. Para cuando llegaron a las costas de lo que entonces quedaba de Doggerlandia, habían perdido parte de su altura, pero seguían siendo olas de varios metros que se movían a la velocidad de un avión de hélice sobre un territorio que en muchas partes tenía menos de 5 metros sobre el nivel del mar. Si estabas en la orilla ese día, 8.200 años atrás, no tenías tiempo para escapar. Las evidencias del tsunami de Storegga están preservadas en sedimentos de toda la costa noreste de Escocia, en las islas Shetland, en Noruega, una capa de arena transportada por ola que aparece en el registro sedimentario exactamente en la fecha correcta, en elevaciones que solo el agua de un tsunami podría haber alcanzado. Lo que los arqueólogos debaten todavía es si el tsunami de Storegga fue el golpe final que acabó con Doggerlandia o si, para cuando llegó, Doggerlandia ya estaba tan reducida a un archipiélago de islas bajas que el tsunami simplemente aceleró un proceso que habría concluido de todas formas en cuestión de siglos. Probablemente la verdad es que ambas cosas son ciertas. El tsunami de Storegga fue catastrófico para las comunidades que vivían en las costas bajas de lo que quedaba de Doggerlandia, y el proceso gradual de inundación habría terminado el trabajo de todas formas. Lo que sí es seguro es que para el año 6500 antes de nuestra era, Doggerlandia había desaparecido completamente bajo el Mar del Norte. Gran Bretaña era ya una isla. El país que había sido el corazón de Europa había dejado de existir. El Banco de Dogger existe todavía. Es un banco de arena en el centro del Mar del Norte, a 130 kilómetros de la costa inglesa. Tiene 400 kilómetros de longitud y entre 15 y 36 metros de profundidad, lo que lo hace accesible para la pesca y más recientemente para el buceo recreativo. Es el último resto emergido de Doggerlandia, la última colina de una cordillera que el mar cubrió hace miles de años. Alrededor del año 5000 antes de nuestra era, el Banco de Dogger era todavía una isla pequeña y baja, con algunas comunidades de pescadores que habían visto cómo el territorio que rodeaba su isla desaparecía bajo el agua durante siglos. Sabían que el agua seguía subiendo, sabían que su isla se estaba haciendo más pequeña cada generación. No sabían cuándo acabaría, pero podían verlo. En algún momento entre el 5000 y el 4000 antes de nuestra era, el Banco de Dogger también desapareció. Los redes de los barcos de pesca que trabajan sobre el Banco de Dogger hoy siguen sacando objetos del pasado. No solo huesos de mamut, aunque esos también siguen apareciendo. También fragmentos de madera de árboles que crecieron donde ahora hay mar, turba formada en marismas que ya no existen, semillas de plantas que crecían en tierras que el Mar del Norte cubre desde hace 8000 años. Cada vez que un barco pesquero holandés o inglés saca un colmillo de mamut de las redes, está extrayendo algo que un cazador de Doggerlandia pudo haber visto, que vivió en el mismo territorio, que respiró el mismo aire, que cruzó los mismos ríos que ahora están cubiertos por 40 metros de agua salada. La conexión no es abstracta, es física,
los objetos son reales. Doggerlandia plantea varias preguntas que no tienen respuesta definitiva todavía, pero que los investigadores siguen persiguiendo. La primera es demográfica. ¿Cuántas personas vivían en Doggerlandia? Las estimaciones oscilan entre decenas de miles y varios cientos de miles en el periodo de mayor extensión del territorio. Si las estimaciones más altas son correctas, la inundación de Doggerlandia durante 3 o 4 mil años fue una de las mayores migraciones forzadas de la prehistoria europea. La segunda pregunta es cultural. ¿Qué sabemos realmente de las personas que vivían allí? Y la respuesta honesta es poco. Sabemos que usaban herramientas sofisticadas, sabemos que pescaban con arpones y anzuelos, sabemos que vivían en grupos familiares con rutas estacionales. No sabemos nada de sus lenguas, de sus sistemas de creencias, de sus estructuras de parentesco. Esa información no sobrevive en el registro material que el mar ha preservado. La tercera pregunta es la que convierte Doggerlandia en algo más que arqueología. ¿Qué nos dice sobre nosotros? La inundación de Doggerlandia ocurrió a una velocidad que es lenta en términos geológicos, pero que es comparable a los escenarios que los modelos climáticos actuales proyectan para los próximos 2 o 3 siglos. El nivel del mar subió entre 90 centímetros y 2 metros por siglo durante el deshielo que acabó con Doggerlandia. Los escenarios más severos de cambio climático contemporáneo hablan de subidas del nivel del mar del orden de 1 metro o metro y medio por siglo para finales de este siglo. El registro de Doggerlandia es, entre otras cosas, el registro de cómo las personas se adaptan al desplazamiento territorial cuando el cambio climático hace que sus territorios dejen de ser habitables. La respuesta que el registro arqueológico muestra para los doggerlandeses es gradualmente, con resistencia, con adaptación continua y eventualmente con abandono definitivo. Hay algo en esa historia que es profundamente contemporánea, no porque el cambio climático actual sea exactamente igual al deshielo del Mesolítico. Es diferente en origen, en velocidad y en escala, pero la pregunta básica que plantea es la misma. ¿Qué hacen las personas cuando el lugar donde viven deja de ser un lugar donde se puede vivir? Las personas de Doggerlandia sobrevivieron. Sus descendientes están por toda Europa del Norte. Gran Bretaña está poblada por personas cuyos antepasados llegaron de un territorio que ya no existe. Esa continuidad humana es quizás lo más importante que nos dice Doggerlandia. El territorio desapareció, las personas continuaron. Si esta historia te llegó, compártela y suscríbete para no perderte la próxima. La historia que contamos la semana que viene también del fondo del mar.